Hola, soy José Pablo Gallo Medrano, del cuarto semestre de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y este es mi reporte para la materia de Geología sobre deformación. A través de esta gráfica se relaciona el esfuerzo aplicado a un cuerpo con la deformación que sufre. Puede parecer algo abrumador al principio, pero a continuación explicaré algunos conceptos que van a facilitar su comprensión. Primero que nada, cuando se habla de esfuerzos se hace referencia a la fuerza aplicada en un área determinada de la roca. La unidad más común para medirlo es el kilogramo por metro cuadrado. En la naturaleza se pueden encontrar tres tipos de esfuerzo según la dirección de la fuerza aplicada. Así, se le conoce el esfuerzo al que son sometidas las rocas, cuando se comprimen, aplastan o aprietan por fuerzas dirigidas unas contra las otras a lo largo de una misma línea. Esta es el resultado de las fuerzas que actúan en una misma línea, pero en direcciones opuestas. Este tipo de esfuerzo actúa separando o alargando las rocas. Aquí, las fuerzas actúan en paralelo, pero en direcciones opuestas, por lo que tienden a deformar trasladando una parte del cuerpo con respecto a la otra. Así se le llama al cambio de forma y o volumen de una unidad de roca causada por el esfuerzo. Esta es un efecto del propio esfuerzo y se puede ver elástica, frágil o dúctil. Se dice que una roca tiene este comportamiento cuando, una vez terminado el esfuerzo, la roca deformada recupera su forma original. Ahora, las rocas son poco elásticas, por lo que este comportamiento no se suele apreciar en estructuras geológicas, tan solo cuando hay mucha profundidad y una gran presión litostática. Cuando una roca supera su límite elástico, ésta sufre una deformación dúctil o plástica. Quiere decir que ya no recupera su forma original. Ahora, como la roca fluye en este tipo de deformación, en ella se generan arrugas o pliegues, y es mucho más común cuando los esfuerzos son lentos y continuos. En este caso, la deformación es permanente, y hay interrupción entre los puntos contiguos de la roca. Ahí se generan fallas o fracturas en la roca. Sucede cuando los esfuerzos son muy rápidos o muy intensos. Como consecuencia, la roca se rompe. Bueno, una vez que hemos conocido estos conceptos, creo yo que resulta mucho más fácil entender esta figura. Como podemos darnos cuenta, esta gráfica divide el comportamiento del elemento, que en este caso es la línea central, en tres fases. Desde el cero hasta el límite elástico, el material se comporta elásticamente. Quiere decir que sus cambios aún son reversibles. Una vez superado este primer punto, se comienza a deformar plásticamente. Es decir, comienza a haber una deformación irreversible, pero como tal aún no se rompe el material. Sin embargo, al superar el segundo punto, que es el límite de ruptura, se vuelve una deformación frágil, ya que el elemento sufre una ruptura. La respuesta ante esfuerzos es una propiedad intrínseca de los materiales. Hay rocas frágiles que ante los esfuerzos se rompen sin experimentar una deformación plástica, así como hay rocas dúctiles que tienen una aptitud de deformarse plásticamente previo a la ruptura. Muy bien. Cabe mencionar que hay ciertos factores que influyen en el comportamiento mecánico de la roca, es decir, afectan su plasticidad, su rigidez, etc., y por lo tanto su deformación. A continuación presentaré una lista de ellos. Al aumentar la temperatura, la roca gana plasticidad, mientras que cuando ésta disminuye, la hace rígida. Hay que tener en cuenta que la temperatura está directamente relacionada con la profundidad, ya que si la profundidad aumenta, la temperatura también lo hace. Al igual que con la temperatura, con la profundidad aumenta la presión confinante. Es así que las rocas en las profundidades tienden a deformarse plásticamente. Así aumenta el esfuerzo de ruptura y se facilita la deformación dúctil. La humedad disminuye la rigidez de las rocas, pero favorece su plasticidad. Es así que una deformación dúctil es mucho más común. Este factor hace referencia a la isotropía o anisotropía de una roca. Por ejemplo, una roca isótropa puede tener la capacidad de absorber esfuerzos sin deformarse, por lo tanto reacciona de forma rígida. Por el contrario, una roca anisótropa puede reaccionar de forma plástica, ya que se deforma. Este está relacionado directamente con la velocidad de deformación de la roca. ¿Qué quiere decir esto? Si la velocidad de deformación es alta, el intervalo de tiempo es corto, y la roca va a responder de forma frágil. En el caso contrario, respondería de forma plástica.
Hay que tener en cuenta que la unidad de tiempo de geología es el millón de años. No estamos hablando ni de minutos ni de segundos. Las estructuras geológicas que podemos observar son generadas por esfuerzos, que a su vez provocaron una deformación permanente en las rocas. Tal como ya mencioné antes, no se pueden distinguir las deformaciones elásticas, pero a continuación presentaré algunas de esas estructuras que podemos observar en la naturaleza. En la figura de aquí se muestran los resultados de los esfuerzos, así como del tipo de deformación, y está dividido por esa forma. En la primera columna podemos observar a causa de la compresión. En el primer caso tenemos un plegamiento. El plegamiento se produce cuando hay una deformación dúctil. Se generan ondulaciones debido a las fuerzas tectónicas que deforman a la roca sin llegar a romperla. Se da sobre todo en rocas sedimentarias y de repente en rocas metamórficas. En el segundo caso tenemos una falla inversa. Una falla se da cuando los bloques desplazan uno con respecto al otro y se pierde la cohesión entre la roca. Ahora, podemos observar que en este caso hay una línea perpendicular roja entre los dos estratos. Aquí se produjo una duplicación. Quiere decir que las orillas de los estratos que se separaron están una cerca de la otra. En la segunda columna, con los esfuerzos de tensión, lo primero que se ve es una extensión y adelgazamiento. En este caso se observa cómo el estrato no se separa en ningún momento. Esto es causado porque se genera una deformación dúctil o plástica. En cambio, en la segunda figura, con una deformación frágil, lo que vemos es una falla normal. La diferencia que tiene esta falla normal con respecto a la falla inversa es que ahora se genera un espacio en vez de una duplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los bordes del estrato se separan uno con respecto al otro, por lo que trazando la perpendicular podemos ver cómo los puntos no tocan la recta. Por último, y en la tercera columna, los esfuerzos de cizaña. En el primer caso podemos observar cómo los estratos no se separan en ningún momento, tan solo se elongan. Aquí tenemos una deformación plástica o dúctil. En cambio, en el segundo caso tenemos una falla de desplazamiento lateral. En este caso hubo una deformación frágil, puesto que se genera un desgarre o un rompimiento lateral. Si a una roca sin deformar lo consideramos como una esfera de radio unitario, al deformarla homogéneamente, lo que era un círculo se convierte en una elipsoide. A esta se la conoce como elipsoide de deformación. Las elipsoides de deformación cuentan con tres ejes perpendiculares entre sí y denotados por las letras X, Y y Z. Las direcciones de estos ejes son conocidas como direcciones principales de deformación. Un factor a considerar es el hecho que los ejes siempre se mantienen perpendiculares entre sí, tanto antes como después de la deformación. Una manera de expresar las direcciones de tales ejes es con la letra lambda. En este primer tipo, solamente una de las direcciones principales tiene elongación. También conocida como distorsión plana, en este caso, dos de sus direcciones principales tienen elongación. En este caso, las tres direcciones principales tienen elongación. Se pueden clasificar de acuerdo con la relación que guardan las magnitudes de elongación con las direcciones principales. Un parámetro que define la forma de cualquier elipse es la razón de sus radios, a lo cual se le denomina elipticidad, la que en el caso de la elipse de deformación está dada por esta fórmula. Las formas de la elipse de deformación se analizan cuantitativamente haciendo uso de los diagramas de Fick, como este que tenemos aquí. Se debe tomar en cuenta el parámetro, que es esta fórmula que tenemos aquí, y las consideraciones para poder definir la forma de las elipsoides y clasificarlas en esta gráfica. En este primer experimento, se cortó un trozo de cartón de tal forma que se pudiera colocar verticalmente dentro de la pecera y funcionara como barrera para los materiales. Ya con el cartón puesto se colocaron capas horizontales de arena y harina intercaladas dentro de la pecera, para así simular estratos geológicos. Se empujó el cartón hasta obtener el resultado deseado. Bien,
Está claro que en esta ocasión se aplicaron esfuerzos de compresión a los estratos. Estos se deformaron de manera plástica o dúctil, puesto que en ningún momento se llegaron a romper. Esto formó plegamientos, que de haber seguido podrían haber continuado como fallas inversas a juzgar por su forma. Tomando en cuenta su plano axial, parecen plegamientos inclinados a aproximadamente unos 54 grados. En este experimento, se cortaron dos trozos de cartón de tal forma que se pudieran colocar verticalmente dentro de la pecera y funcionaran como barrera para los materiales. Ya con los cartones colocados verticalmente a 8 centímetros de los bordes, se colocaron capas horizontales de arena y harina intercaladas dentro de la pecera, para simular estratos geológicos. Se separaron los cartones con cuidado hasta obtener los resultados deseados. Ahora, como se puede observar, se simularon esfuerzos de tensión. En un principio, cuando los esfuerzos no fueron tan altos, los estratos se deformaron de manera plástica o dúctil. No llegaron a romperse, pero una vez se separaron por completo los cartones, simulando un aumento en los esfuerzos tensionales, se superó el límite de rotura y se generaron fallas normales en todos los estratos. Debido al carácter de los materiales y la forma que se generó, se puede apreciar la siguiente estructura. Y por último, con el tercer experimento, se realizó algo diferente a los casos anteriores. En esta ocasión, se hizo uso de dos pastas de materiales diferentes, cemento Portland compuesto con agua y cal hidratada con agua, para así permitir una apariencia de ruptura. Con ello se formó un cilindro, donde cada uno de los materiales rellenó la mitad de ese cilindro perpendicularmente a la línea de separación de los dos cartones de base. Se alejaron ambos cartones de forma paralela en sentidos opuestos hasta encontrar el resultado deseado. Tal como se pudo apreciar en el video, los esfuerzos de cizalla provocaron un corte, que si bien no fue limpio ni totalmente instantáneo, creo yo que se puede apreciar bastante bien. Los materiales se comenzaron a deformar de forma plástica, pero cuando se llegó a cierto punto, el límite de ruptura se superó y se generó una falla lateral o transversal, más específicamente una siniestral, que hace referencia a la dirección del movimiento relativo de una placa con respecto a otra. Sin duda alguna, la realización de este video me resultó por demás interesante. Cosas que a veces tomamos por sentadas, como un paisaje, tienen infinidad de factores por detrás, así como millones de años de historia. En la vida real, no son manos, ni peceras con harina de trigo. Hablamos de placas de extensiones de kilómetros y muchas toneladas de peso. Pero sin duda alguna, observar de cerca los comportamientos que pueden llegar a asemejar a la realidad en un intervalo de tiempo tan corto me interesó bastante. Aún hay mucho por aprender. Pero desde luego, esto ha servido mucho.